Hola, muy buenos días otra vez. El día de hoy vengo a platicarles un poquito sobre el cáncer de mama, los factores de riesgo, algunos ya los vimos ayer, vamos a dar una repasadita, y la prevención de este cáncer que, pues como sabemos, es el número 1 aquí en nuestro país, como mencionó la doctora Ivonne, número 2 en el mundo, solo abajo de pulmón, y pues bueno, nuestro país es el número 1. Esto también ya lo expliqué ayer, pero sin embargo lo quiero repasar por si alguien no estuvo presente. Sabemos que el cáncer, todo cáncer es genético, mas no todo cáncer es hereditario. Ahorita lo vamos a platicar. ¿Por qué todo cáncer es genético? Porque se tiene que dañar un gen, tiene que haber una mutación para que pueda haber una proliferación celular descontrolada. Entonces, la etiología del cáncer, sabemos que el 90% del cáncer es esporádico y dentro de ese 90% entra lo que es el familiar. Familiar quiere decir personas que comparten un mismo ambiente, vemos en ciertas familias que se repite el mismo tipo de cáncer, pero no quiere decir que sea algo hereditario. Sin embargo, para la clínica es complicado separarlos. Sí, ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y el hereditario en cáncer de mama es de un 9 o un 10% aproximadamente. En algunos otros tipos de cáncer es más bajo, por eso dice un 5 o un 10%, pero en mama es de un 9 o un 10%. Entonces tenemos que definir qué es un factor de riesgo primero. Factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Y bueno, hablando ya específicamente de los factores de riesgo para cáncer de mama, sabemos que el género, el simple hecho de ser mujeres, es nuestro principal factor de riesgo para este cáncer. 1 en 8 mujeres a lo largo de su vida presentará cáncer de mama. La edad también es un factor importante. A mayor edad, mayor riesgo para presentar el cáncer de mama. Sin embargo, ahorita vamos a ver que estamos viendo cáncer de mama en mujeres cada vez más jóvenes y eso tiene que ver con los factores de riesgo modificables, que ahorita vamos a platicar de ellos. Pero una edad esperada sería a partir de los 60 años. Otro factor de riesgo es la herencia, como ya lo comentaba, de un 9 a un 10% de los cánceres de mama son hereditarios. ¿Qué quiere decir esto? Que una mutación ya fue heredada, transmitida de papá o mamá, ¿ok? Entonces ya hay un gen mío viene dañado y pues el cáncer aparece en edades más tempranas. Es de las principales características que ustedes como médicos de primer contacto les debe de llamar la atención. Una mujer con cáncer de mama a edad temprana, antes de los 50 años y todavía más antes de los 45 años, no es algo común. Entonces ahí se nos tienen que empezar a prender el foquito, que la edad temprana no es algo esperado. Una historia familiar importante. Yo sé que tenemos mucha prisa siempre, sobre todo en las instituciones públicas, y poco peso se le da, poco valor, incluso también en la privada, a preguntar antecedentes familiares, pero es de suma importancia en este tipo de patologías, en el cáncer en general, pero sobre todo en el de mama, por su frecuencia aquí en México y en el mundo, preguntar un poco, tomarnos 2 minutos para preguntar acerca de la historia familiar. La historia familiar es sumamente importante para nosotros poder identificar a esos pacientes que tienen un riesgo aumentado para cáncer, ¿ok? Entonces casi siempre van a ver, no, pues mi tía tuvo, mi mamá tuvo. Es importante preguntarles con nombre, porque preguntamos, ¿tiene historia familiar de cáncer? Pues no. Yo lo que hago es preguntarles directamente. Sus papás han tenido cáncer, sus abuelos tuvieron cáncer, sus hermanos tuvieron cáncer, entonces así ya puntualmente nos pueden ir respondiendo y podemos tener una información más certera. Hablando de cáncer hereditario, sabemos que el 50% de ellos se transmiten, ¿ok?
Y los genes asociados, bueno, conocidos mediáticamente es el BRCA1 y el BRCA2, y sí, son los más comunes, pero existen otros genes también que están asociados con el cáncer de mama. Y ya tenemos paneles para las mujeres que cumplen ciertos criterios, que también ahorita los voy a mencionar, en donde podemos hacer paneles genéticos para ver si tienen cualquiera de las mutaciones, ya sea en BRCA1 y en BRCA2 y en otros genes. Asociación de cánceres. ¿Qué quiere decir esto? Un mismo gen puede causar diferentes tipos de cáncer. Entonces también es importante que ustedes tengan, esto ya es muy específico y es lo que yo veo en la consulta, pero que tengan una idea y no pido que se aprendan qué gen da qué tipos de cáncer, pero que tengan una idea que un solo gen causa diferentes tipos de cáncer. Entonces de repente vemos familias donde hay cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de páncreas, y entonces ahí podemos sospechar que puede ser un BRCA, pero de repente vemos cáncer de mama, cáncer de colon y podemos sospechar que puede ser un síndrome de Lynch. Entonces, que sepan que no siempre vamos a ver el mismo tipo de cáncer para pensar que pudiera ser algo hereditario. Y bueno, esta es una herramienta que uso todos los días en mi consulta. Se le llama Pedigree, o lo que nos enseñaron desde kinder como árbol genealógico, ¿verdad? Los círculos son mujeres, los cuadrados son hombres. No sé por qué. Normalmente necesitamos por lo menos 3 generaciones para poder hacer un estudio más certero y más cercano y poder pensar o descartar si esta familia, esta mujer pudiera tener algún patrón ahí hereditario. Entonces, primera generación son hijos, segunda generación padres, tercera generación abuelos. Si tenemos más información, pues qué mejor. Si tenemos todavía información de qué tipo de tumores tuvieron, la histología, cáncer de mama, si fueron receptores positivos, receptores negativos, todo eso nos sirve. Pero yo sé que en una consulta de primer contacto, por lo menos con saber cuántos miembros de la familia y qué tipos de cáncer, es más que suficiente. Todo esto para que ustedes puedan identificar a estas pacientes y poder referirlas a una consulta de asesoría genética, porque a veces llegan directamente ya con el oncólogo y el oncólogo obviamente va directo al tratamiento, y entonces se nos van rezagando ahí las pacientes que pudieran haber tenido una prevención o una reducción de riesgo, no solo para ellas, sino para toda su familia, porque como ya lo dijimos, el 50% de estas mutaciones se heredan. Entonces, familiares de primer grado, mamá, papá, hermanos, hijos, en ellos podemos tener una prevención si detectamos una mutación en mi paciente. Y bueno, como les mencionaba, el cáncer de mama hereditario no solamente es BRCA1 y BRCA2, sí, son los principales, alrededor del 70%, un 68%, pero existen otros genes que también están involucrados con el cáncer de mama, como el P53, el PALB2 o el PALB2, que le llaman también ahora el BRCA3, y bueno, una serie más de genes que les puse ahí, en menor cantidad, pero también pues es un 32%. Entonces, sí es un número que si nada más nos centramos en BRCA1 y en BRCA2, como lo hacíamos en un inicio, pues nos podemos quedar con la sospecha todavía al aire del 30%. Y bueno, lo que les mencionaba de asociación de genes, les voy a dar los principales, que es BRCA1 y BRCA2, pero de igual manera cada gen tiene su asociación. Entonces, los cánceres que están asociados con el BRCA1 principalmente es mama y ovario, lo vemos ahí, pero también páncreas, próstata y mama en hombre. Ok, entonces si vemos un cáncer de mama en hombre, definitivamente ese paciente tiene que ir a consulta de asesoría genética, y les puedo afirmar que ese paciente pues obviamente se le va a hacer una prueba genética porque no es nada común. BRCA2 es igual que el BRCA1, pero se agrega el melanoma, que aumenta de un 3 a un 4% el riesgo. No tiene la misma penetrancia en todos los órganos, como lo están viendo, principalmente es en mama y en ovario, pero sí vemos que en páncreas, en próstata, por ejemplo en próstata vemos que aparece antes y mucho más agresivo. Páncreas, pues obviamente también aparece mucho antes. Melanoma es muy poco el riesgo sobre la población en general, pero sin embargo también se aumenta. Entonces, como método de prevención, nosotros le pedimos al paciente que acuda a una consulta de oftalmología y dermatología una vez al año. ¿Cuándo sospechar? ¿Cuándo se les tiene que prender el foquito rojo y pensar que esa paciente
puede tener algo, un componente familiar o un componente hereditario, que aunque familiar no merece el mismo cuadro preventivo y de reducción de riesgo, sí se necesita tener medidas mucho más precisas. ¿Ok? Entonces, cuando vemos que hay una mutación familiar ya conocida, bueno, pues ahí obviamente esa familia necesita tener un seguimiento. Cuando vemos el cáncer de mama de edad temprana, dijimos 50 años o menor, y cuando vemos una paciente de 45 años o menor con cáncer de mama, que cada vez vemos más, esa paciente es necesario que vaya directamente a asesoría genética, porque a ese paciente le tenemos que hacer ya un estudio genético de BRCA1, 2 y P53. ¿Okay? Cáncer de mama triple negativo antes de los 60 años, también es una situación de sospecha. Historia familiar de cáncer, como ya lo mencionamos, asociación de cáncer, como ya lo expliqué también. Cáncer de mama bilateral, pues no es algo muy común, entonces ahí también necesitamos descartar. Y cáncer de mama en hombre, como también ya se los comenté. Y bueno, estas son las guías de la NCCN, que es una organización que marca las pautas y regula todo lo relacionado con cáncer, con el tamizaje, con el screening, como le llaman ellos, y la prevención y el reducción para cáncer. Y entonces básicamente aquí lo que dice esta diapositiva es lo que ya les comenté yo en la diapositiva pasada. Y estas las pueden bajar gratuitamente. Sí, estas son las guías nuevas, salieron ahora en febrero. Y bueno, no es tan sencillo como verlo en una bolita mágica, ¿verdad? Pero con la ayuda de ustedes, médicos de primer contacto, yo creo que podemos avanzar muchísimo en el labor de la prevención y la reducción del riesgo para estas pacientes. Otros factores de riesgo, la exposición prolongada a estrógenos, una menarquia, que esto ya lo sabe, menarquia temprana, menopausia tardía, primer embarazo después de los 35 años. Ahora hay estudios que sugieren que incluso después de los 30 años, o sea, ya bajaron un poquito la edad, pero todavía está ahí como en estudio, nuligesta y reemplazo hormonal. En lo de reemplazo hormonal también hay mucha controversia. Se dice que hay un riesgo para cáncer de mama al usar estrógenos por un tiempo largo, o sea, un largo periodo que puede ser mayor de 10 años. No, lo contrario, a usar una terapia combinada de progesterona y estrógeno, se dice que el uso de esta terapia con un mínimo de tiempo, ya sea 2 años, sí tiene un riesgo para cáncer de mama, pero ahí también hay muchísima controversia todavía. El alcohol, que ya lo mencionábamos ayer, salvo el tequila que nos mencionó el doctor, que tiene muchas propiedades, el alcohol es un factor de riesgo para cáncer. Y bueno, esto ya lo explicamos ayer. Va directamente a dañar a nivel celular y daña el DNA. Y dijimos que si se daña el DNA, nuestro sistema de protección y reparación no funciona y pues las células se dan vuelo, ¿verdad? Y bueno, esto también lo presentamos ayer. Entre más grande es el círculo, es más el riesgo que está relacionado el alcohol. Entonces vemos que mama y lo que es colon es sumamente alto. Y cada vez, estaba leyendo hace poquito un artículo, cada vez se aumenta más la ingesta de alcohol por las mujeres. Como antes no era tan bien visto, pues se escondían o no tomaban. Pero ahora ya es más libre y se ha visto que se aumenta la ingesta del alcohol en las mujeres. Obviamente, y lo tengo que recalcar, todo esto, como me decían en mi clase de farmacología, la dosis hace el veneno. ¿Ok? Una copa no pasa nada. Pero pues si empezamos con una no es ninguna, entonces ahora sí ya empiezan los problemas. Y bueno, el sobrepeso y la obesidad, que también ya lo mencionamos ayer, es un factor de riesgo ya convincente para cáncer de mama. Y lamentablemente vemos esta estadística del 2015, México ganándole a Estados Unidos en cuanto a obesidad, y el grupo más obeso, las mujeres. ¿Ok? Lo mencionábamos ayer, la obesidad, lo que es el tejido adiposo, aumenta el nivel de estrógenos, y como dijimos, los estrógenos dañan el ciclo celular y el DNA, aumenta la resistencia a la insulina, entonces aumenta la producción de insulina, de factores de crecimiento, de citocinas, de macrófagos, etcétera, y todo esto da como resultado daño a nivel celular y pues una promoción para el cáncer.
Y entonces la obesidad, uno de los principales cánceres, si no es que el principal más bien, es el relacionado, es el cáncer de mama, el cáncer de útero, el cáncer de colon principalmente, pero muchos otros más. Sedentarismo, ya vimos que somos el país más obeso, que las mujeres somos el grupo más obeso y en sedentarismo no nos quedamos nada atrás. A nivel mundial, el 60% de la población es sedentaria. ¿Qué es sedentarismo? Menos de 30 minutos diarios de ejercicio regular, menos de 3 veces por semana o un gasto energético por semana menor a 2,000 calorías. Entonces a veces decimos, bueno, pues yo ya caminé 2 veces a la semana y pues eso seguimos siendo sedentarios. El 56% de la población en México de mayor de 18 años o 18 años son sedentarios. El 61.3% somos mujeres. El 38.7% son los hombres. A ellos los salva el fútbol del domingo. El grupo más sedentario, las mujeres de 25 a 34 años. ¿Ok? Y entonces vemos cuántos cánceres de mama pueden ser prevenibles. El 33%, lo mencionábamos ayer, lo mencionaron ahorita en diferentes presentaciones. 1/3 del cáncer de mama puede ser prevenible con factores de riesgo modificables. La edad no la podemos modificar, la genética tampoco, el ser mujeres tampoco. Bueno, sí se puede, pero entonces tenemos que poner atención en los factores que sí podemos prevenir, que sí podemos modificar, ¿ok? La actividad física, la alimentación. Tabaquismo, ¿por qué no mencioné el tabaquismo? Es un factor de riesgo sugestivo, pero también hay mucha controversia al respecto. Entonces, lo menciona como un factor de riesgo sugestivo, pero no suficiente. Más sin embargo, ya escuchamos ayer todo el daño que puede causar el tabaco, entonces pues también recomiendo que no se use, ¿verdad? En estudios con ratones sí se ha demostrado que el tabaquismo es un factor de riesgo para cáncer de mama. Más sin embargo, ahí en los humanos todavía hay controversia. Esto es lo que les mencionaba. Entonces, nuestros retos son en cuanto a alimentación, en cuanto a alcohol, promover la lactancia. La lactancia es un factor protector para cáncer de mama, ¿ok? Mantener un buen peso y todos estos factores pueden ser promocionados por nosotros como médicos, pero pues yo creo que el paciente también tiene que ver que empiece por nosotros, ¿no? De repente ahí cada 2 días hay pasteles y nos ven pidiendo los tacos y las gorditas y llegando con la coca de 5,000 litros y etcétera. Entonces yo creo que tiene que empezar por nosotros. Tenemos que educar a nuestros pacientes. Sí, agradezco mucho la invitación a este congreso y me da mucho gusto que ya exista este tipo de congresos donde podamos hablar de la prevención a ustedes médicos de primer contacto que son sumamente importantes para nosotros. Muchísimas gracias.